¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a ver la primera parte del módulo 6, que tiene que ver con la prueba documental. Al respecto, y antes de entrar a analizar esto, quiero aclararle que no voy a hablar de la prueba documental propiamente dicha como trabajo técnico científico que es propio de las materias que ustedes tienen en la carrera y que hacen el análisis específico de una pericia documentológica. Pero sí voy a hablar a lo largo de este módulo, o a lo largo de esta primera parte del módulo, de las características jurídicas que tiene el documento, las diversas clases de documentos a las que ustedes pueden enfrentarse, para que de alguna manera puedan diferenciar lo que es los distintos modos en que el documento se les puede presentar y las distintas maneras en las que el documento se manifiesta o es en definitiva la manifestación de una determinada voluntad. Al respecto, también al final de esta clase vamos a ver lo que se refiere a la pericia, puntualmente la expedición mecanográfica y también la pericia caligráfica. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a empezar con lo que son las características generales del documento y para ello vamos a ir a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar el cuadro que ustedes tienen en su plataforma para que de alguna manera vamos guiándonos con estas ideas generales que les pueden servir para poder entender qué es esto de la prueba documental o el documento. En general debemos tener en claro que cuando se habla de documento, el documento constituye un instrumento, o sea, ahí ustedes tienen marcada la palabra instrumento con verde porque en el derecho se denomina al documento, se le denomina instrumento. ¿Por qué instrumento? Porque es una forma o una manera o un mecanismo para probar algo, o sea, el documento como tal o el instrumento como tal no está probando nada, sino que sirve para probar alguna cuestión que vamos a ver de qué es lo que puede probar. Pero por eso es que se llama instrumento, o sea, es un mecanismo para probar algo. ¿Mm? Sin duda que lo que a través del instrumento vamos a lograr probar es básicamente la demostración de la existencia de un hecho. Acuérdense ustedes que cuando hablamos en el módulo 2 de relación jurídica, en la relación jurídica hemos planteado los tres elementos, el sujeto, el objeto y la causa. Bueno, el documento va a ser la demostración de la existencia de un hecho jurídico, o sea, ahí se va a quedar plasmada la causa, va a quedar plasmado el objeto, o sea, el hecho, que de alguna manera es una de las caras de la relación jurídica. Este instrumento, ¿qué me va a permitir? Poder perpetuar en el tiempo, poder hacer que dure en el tiempo una relación jurídica o que podamos encontrar una relación jurídica que ha sucedido hace mucho tiempo y que de alguna manera quiero demostrar quiénes han participado, cuál ha sido el objeto de la participación de esta relación jurídica y por qué se dio esa relación jurídica. Sin duda que el documento como tal va a intentar, por un lado, hacer una descripción, o sea, describe lo que las partes quieren mostrarle entre sí y frente a los terceros. Por otro lado, también sirve como memoria, o sea, para hacernos acordar qué es lo que no hemos pactado con otra parte, o para que un tercero pueda saber qué es lo que se ha pactado con otra parte. Por otro lado, también el documento puede servir para ejecutar una obligación, un acuerdo de partes, como por ejemplo un cheque, una letra de cambio. Esto nos permite poder ejecutar ese acuerdo de las partes en cuanto a la entrega de dinero. Y en definitiva, el instrumento no va a servir de nada si no existe en él la manifestación de dos voluntades como mínima que van a ser las que van a converger para
que el documento se transforme de alguna manera en un instrumento que demuestre una relación jurídica. Yo les dije a ustedes recién cuando empezamos la clase que el instrumento puede tener distintas variantes, distintas formas de manifestar. Una es el instrumento como documento, propiamente dicho, digamos, en la cual ese instrumento va a ser ese documento va a constituir un instrumento de prueba de un título. Por ejemplo, una escritura traslativa de dominio. Entonces, esa escritura o un boleto de compra-venta es un instrumento que sirve como documento que acredita un título, se acredita que uno de los sujetos es titular de la relación jurídica. Por otro lado, el documento o el instrumento puede ser demostrativo de puede ser un título propiamente dicho, o sea, el derecho que la parte tiene sobre la cosa. Para que ustedes lo entiendan más fácilmente estos dos, porque acá vamos relacionando uno con otro. O sea, cuando hablamos del instrumento como documento, estamos hablando del instrumento que acredita la prueba de un título. O sea, yo tengo la escritura relativa de dominio, acredita que se hizo una compraventa y esa compraventa otorga un título a alguien. Pero también ese título va a acreditar un derecho de una parte sobre la cosa y un derecho de la otra parte sobre otra cosa. Desde el punto de vista jurídico, o sea, desde el plano jurídico, ese instrumento va a ser un papel que se encontrará firmado por las partes y que en definitiva va a conformar, por un lado, un acto jurídico, es una expresión de una voluntad libre y no determinada, y por otro lado también va a expresar un hecho jurídico. O sea, por eso se habla de que en el plano jurídico el papel, el instrumento, representa de alguna manera, al momento en que es firmado por las partes, representa una relación jurídica, muestra una relación jurídica, exhibe una relación jurídica entre dos sujetos en la que hay un objeto en la cuestión y en la que hay un motivo, una causa que ambos manifiestan por lo que llevan adelante. Desde el punto de vista del derecho civil, el derecho de fondo, el documento va a aludir explícitamente a esa relación jurídica. O sea, no puede haber documentos si no hay una relación jurídica, la cual obviamente debe observar una serie de formas o condiciones que se establecen en el Código Civil y Comercial común que rige en nuestro país. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero constituir una sociedad, el documento me va a servir como una demostración de una relación jurídica constitutiva de una sociedad, la cual debe cumplir una serie de requisitos. Si yo quiero vender o comprar un inmueble o un vehículo o quiero comprar una cosa, el documento me va a servir también como un instrumento de demostrativo de una relación jurídica que debe cumplir una serie de pautas o condiciones que la pueden establecer las partes en algunos casos, pero que el código pone una serie de condiciones mínimas para poder enfrentarnos a un verdadero documento que sea demostrativo de la relación jurídica. O sea, sin duda que el documento va a ser un presupuesto, vamos a presuponer que el documento le tiene un valor y que ese documento acredita de alguna manera la existencia de un hecho y de un acto jurídico que va a crear, va a modificar o va a extinguir derechos para ambas partes de esa relación jurídica. Algo que ya hemos visto nosotros en el módulo anterior cuando hemos hablado de relaciones jurídicas. O sea, si bien, de alguna manera, por decirlo a ustedes, cuando yo hago una compra-venta de un inmueble, ya sea a través de boleto de compra-venta, que es un instrumento privado, o a través de una escritura pública, que es un instrumento público, sin duda que eso va a servir para acreditar esa relación jurídica, ese vínculo jurídico entre ambas partes. O sea, va a ser un presupuesto en el que voy a creer que ha habido una relación jurídica y que esa relación jurídica ha tendido a modificar, a crear o extinguir derechos y obligaciones para ambas partes. En cuanto al ámbito procesal, o sea, cuando yo al instrumento, estas son dos cuestiones que lo vamos a ver
más adelante cuando hablemos de el instrumento como objeto de prueba y el instrumento como elemento de la prueba. Pero desde el punto de vista procesal, el concepto de instrumento es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque ahí se abarcan una serie de documentos o de instrumentos en los cuales muchas veces no hay una voluntad de ambas partes o no hay dos partes que establezcan esa relación jurídica, pero que también a ese acto, a esa, eh, digamos, a esa acción que realiza un sujeto puede quedar plasmado en un documento. O sea, desde el punto de vista procesal, un documento puede ser más que aquel que muestra una relación jurídica, que vamos a ver cómo y de qué manera, y por el otro lado, el documento puede ser una representación también de un hecho que alguna de las partes ha querido perpetuar en el tiempo, como por ejemplo un dibujo, una foto es un documento, documenta algo, una monografía, un trabajo monográfico también está documentando algo, o cualquier papel simplemente escrito también va a servir para documentar algo allí. Por último, nos tiene que quedar en claro que el documento o este instrumento puede ser una representación. O sea, por un lado, hablamos acá de que representa, lo hemos dicho acá, basta que transcriba una representación. ¿Qué es esto de una representación? El instrumento como representación es el documento que analizado desde el concepto, desde la idea del derecho procesal, o sea, desde el ámbito en el que se desarrolla un proceso, el instrumento se concreta materialmente como la expresión de la voluntad de quien lo ha realizado, sin que haya otra voluntad que converga o que se una a esa para formar una relación jurídica. O sea, el documento puede ser meramente representativo de algo que yo quiero dejar plasmado, como por ejemplo, un plano es un instrumento, ¿no? O una fotografía, como les decía recién, una radiografía, cuando yo hago un análisis médico de una persona, estoy si yo hago un juicio de mala praxis, por ejemplo, y quiero demostrar que ha habido una mala praxis, presento una radiografía. Una radiografía es un instrumento representativo de lesiones o de daños que tiene el cuerpo, la salud de una persona. ¿Mm? Pero también el documento, además de ser representativo, puede ser declarativo. ¿Qué significa esto? Que el autor, además de mostrar algo, puede hacer una manifestación con respecto a eso. Es una declaración especial del pensamiento del sujeto que trasciende su pensamiento, que trasciende sus ideas y se manifiesta en un papel y queda plasmada allí la voluntad del sujeto, que también puede ser unipersonal o puede ser un producto de una relación jurídica. Será unipersonal cuando yo manifieste mi voluntad o mi pensamiento a través de una grabación, de un escrito o de una filmación. Puede ser también esto una expresión declarativa cuando ambas partes manifiestan a través de un contrato un acuerdo de voluntades para llevar adelante una determinada relación jurídica. Lo que sí nos tiene que quedar claro que como regla general el documento siempre va a representar algo, ya sea representar un objeto o una cosa inanimada, o puede representar una voluntad. Y cuando ya representa una voluntad, el documento, además de ser representativo de esa voluntad, es una expresión declarativa de la voluntad, es una expresión manifiesta de la voluntad. Por lo tanto, el documento, en tal caso, puede reunir estas características, algunas de ellas al mismo tiempo, en un solo documento. Por ejemplo, en un boleto de compra-venta o en una escritura relativa de dominio, tenemos un instrumento como documento que acredita que el título, acredita que alguien es dueño de algo y transfiere esa condición de dueño a otro. Por otro lado, también acredita el derecho que un sujeto tiene sobre la cosa y el derecho que tiene el otro a recibir un resarcimiento por eso que ha transferido. Desde el plano jurídico, también ese mismo boleto de compra-venta va a ser una demostración de la voluntad de las partes.
O sea, va a constituir una relación jurídica. Por lo tanto, visto desde el derecho civil, sin duda que la escritura tratativa de dominio es una manifestación de una relación jurídica que también pone en evidencia crear derechos para una parte y extinguir derechos para otra. Desde el punto de vista procesal, ese documento, ese boleto de compraventa, va a ser una expresión de una declaración de voluntad de las partes que va a poder ser demostrada o que va a bastar eso para demostrar la voluntad de las partes en el caso de que sea necesario un proceso. Por lo tanto, ese boleto de compraventa va a tener las dos características, ser representativo. ¿Representativo de qué? Representativo de un hecho jurídico. Representa la titularidad de un derecho sobre un inmueble que una parte deja a favor de la otra. Y además va a ser una expresión de la voz declarativa, o sea, lo que las partes manifiestan, no solo con entregar la propiedad, sino también el acuerdo expreso de cómo se va a pagar esa entrega de propiedad. Por otro lado, el documento puede ser clasificado, como yo les adelanté, de tres maneras: en instrumentos públicos, en instrumentos privados o en instrumentos privados con fecha cierta. Vamos a ir uno por uno para no confundirnos, para no enredarnos, para no errarle a la cuestión. El instrumento público es un instrumento muy sencillo al respecto. ¿Por qué? Porque es un documento que tiene las mismas características que el documento privado, pero al cual la ley le otorga autenticidad. Acá yo le marqué con amarillo. La misma ley le otorga autenticidad. O sea, el documento público prueba lo que dice el documento por sí mismo. No necesita de ningún otro acto posterior ni supletorio para demostrar lo que está diciendo. Por lo tanto, los otorgantes pueden o no reconocer o no la firma, pero lo que dicen es lo que vale, porque la ley le otorga al instrumento público la condición sine qua non de no ser necesaria la demostración de la voluntad. O sea, es un instrumento que da fe de la manifestación que las partes hacen ante un oficial público, o sea, muestra este documento la sinceridad y la veracidad, más allá de que pueden ser o no sinceros, pueden ser o no veraces, pero se entiende como presunción de jure, o sea, como presunción de pleno derecho, de que lo que las partes dicen es la verdad y esa verdad es sincera. Obviamente, para que este instrumento que la ley le otorga ese valor tan importante, requiere una característica esencial y central, que usted la tiene marcada ahí con amarillo y con letras en negrita, que es la necesidad de la intervención de un oficial público. Llámese un escribano, llámese un oficial de banco, llámese un policía, o sea, alguien que tiene a su cargo la responsabilidad de la fe pública, como también puede ser un juez de paz. O sea, el documento realizado, intervenido por la presencia de un oficial público, hace plena fe de la existencia material del acto y del hecho jurídico, o sea, de la relación jurídica frente a los terceros. O sea, los terceros no pueden dudar de la existencia, no pueden dudar. ¿Por qué no pueden dudar? Porque el oficial público, la sola intervención del oficial público lo hace el instrumento público y le da plena fe, porque la propia ley le ha reconocido a ese instrumento la condición de plena fe. O sea, la autenticidad del documento se funda, primero, como le digo, en la intervención del oficial público y por otro lado, en el cumplimiento de los requisitos formales que se exigen para esos instrumentos públicos. Por lo tanto, a modo de conclusión y de cerrar esta idea del instrumento público, debemos decir que los hechos que contiene el instrumento pueden ser enunciados por el oficial público, como cumplidos por él mismo. O sea, el escribano enuncia lo que él hace, o el policía cuando hace un acta policial en donde él dice qué es lo que está haciendo. Pueden ser hechos que pasan en presencia del oficial público, o sea, el oficial no tiene intervención, solo los ve pasar a los hechos y los capta y los redacta.
o pueden ser manifestaciones que las partes hacen frente a ese oficial público, a la cual el oficial público las toma, las transcribe cumpliendo los requisitos formales y la transforma esa manifestación en una declaración, en un papel especial que tiene la característica de instrumento público. O sea, pueden ser de tres formas el de instrumento público, porque el oficial público realiza el acto, porque el oficial público ve lo que está sucediendo y toma nota de eso, o porque las partes manifiestan frente al oficial público determinadas cuestiones vinculadas con su voluntad. ¿Mm? Por otro lado, he sostenido yo que la otra clase de documentos son los instrumentos privados. Los instrumentos privados no se diferencian mucho del instrumento público en lo que es lo material. ¿Por qué? Porque es una manifestación de voluntad también, individual o colectiva, que genera una relación jurídica muchas veces, pero es una manifestación de una voluntad en el ámbito privado, privado de las partes que intervienen. O sea, acá no hay intervención de oficial público. Por lo tanto, lo que contiene el documento solo queda reservado a las partes y las partes no pueden hacer valer eso frente a los terceros. O sea, un boleto de compraventa es un instrumento privado que no puede hacerse valer frente a terceros. ¿M? Solo valdrá frente a las partes, que servirá como prueba de la manifestación de la voluntad de las partes, sí, sí, pero no frente, no puede hacerse valer eso frente a los terceros porque no hay intervención de un instrumento público. O sea, este instrumento privado puede ser objeto de prueba, sí, pero deberá requerir en un proceso el apoyo de una prueba pericial, como por ejemplo una prueba caligráfica o una prueba eminentemente documentológica en cuanto al análisis del papel o de las condiciones del papel, o si el mismo ha sido enmendado, ha sido borrado, ha sido raspado, etcétera, etcétera. O sea, el instrumento privado, como podemos decir como características centrales, se asemeja a una prueba testimonial, porque es algo que una de las partes dice, en la que esa parte reconoce, o esas partes, si son dos en una relación jurídica, reconocen la existencia de determinados hechos vividos entre ellos, entre las dos partes, o puede enunciar hechos futuros, o sea, decir, las dos partes se comprometen en el futuro a hacer tal o cual cuestión, a vender, a transferir, a regalar, a donar, ¿m? O puede referirse a terceros que sin ser citados a reconocer el documento, tiene, reconoce el contenido y la materialidad. Por ejemplo, cuando yo sostengo o hago una donación privada en la que digo, yo voy a donarle mis libros al hijo de mi amigo. La relación jurídica la establezco con mi amigo, pero yo le dono los libros al hijo de él. O sea, hay un reconocimiento y un contenido material, pero solo frente a mi amigo, no frente a los terceros, ni incluso frente a su propio hijo. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre estos dos documentos? Que el documento público hace plena fe, sobre todo frente a los terceros, mientras que el documento privado solo vale para las partes. A modo de resumen, así puedo diferenciar uno de otro. En el primero hay intervención de un oficial público para que ese documento tenga esa validez que yo le acabo de decir. En el segundo no hay ninguna intervención de un oficial público y basta solo con el acuerdo de las partes. Y hay una tercera forma o un tercer instrumento que es el instrumento privado con fecha cierta, que es de alguna manera un instrumento híbrido, como se dice. ¿Por qué? Porque tiene el acuerdo de las partes, la intervención de las partes, pero el oficial público no ha participado ni actuando, ni viendo lo que sucede y tomando nota, ni tomando la manifestación de las partes, ¿no? Sino simplemente el tercero, el oficial público o la autoridad pública o el organismo público, lo que hace es darle una fecha cierta, es decir, a partir de hoy, considero que este documento existe o ha existido. ¿Mm?
Yo puedo hacer un instrumento, un documento con otra parte y ponerle fecha del año pasado y puede ser que se decida hace mucho tiempo, pero ni hace un año, ni hace dos, ni hace tres. ¿Cuándo va a tener la fecha cierta? Cuando yo lo presente frente a un oficial público, cuando a ese documento sea presentado o transcrito en una escritura pública, cuando sea inscrito o registrado, por ejemplo, un boleto de compraventa, yo lo inscribo el boleto de compraventa en el registro inmobiliario, a partir de allí tiene fecha cierta y allí la fecha cierta le da oponibilidad a los terceros. O en el caso en que haya dos partes en el instrumento, una de ellas muere, por lo menos la fecha cierta será el día anterior a la muerte de este sujeto. Son presunciones de que el instrumento existe por lo menos desde a partir de tal o cual fecha. O sea, esas son las características del documento. O sea, no deja de ser un instrumento privado, no deja de ser una manifestación de voluntad privada entre las partes y por lo tanto no oponible a terceros. Lo que va a ser de alguna manera oponible a terceros o que va a tener una cierta visus de reconocimiento por parte de los terceros es cuando el documento es publicitado, es publicado a través de las distintas formas que yo les manifesté, exhibido ante un oficial público, ante un organismo público, presentado o conocido por quienes lo realizan ante un escribano y dos testigos, inscrito en un organismo público, o la muerte o fallecimiento de quien escribió o redactó el documento o de quien lo firmó el documento, ¿no? Con esto nosotros tenemos de alguna manera claro para qué son los documentos o los instrumentos, cuáles son las clases de documento o instrumento que podemos tener o con las que nos podemos vincular a diario, pero se nos presenta una grave situación o una situación no, digamos, tan compleja, pero que sí tiene importancia. Es cuando el documento me va a servir como medio para probar algo y cuando el documento va a ser objeto de prueba. ¿Mm? Cuando el documento es el medio para probar algo, ese documento no lo puedo someter a una prueba pericial. A ver, para que ustedes lo comprendan de alguna manera. Cuando el documento es utilizado como medio de prueba, o sea, yo pruebo la existencia de algo a través de una foto, de una filmación, de una manifestación de voluntad, eso, el documento, en este caso el documento es un elemento más dentro de la prueba de un proceso que tiene otra finalidad u otro objeto. Y me va a servir para eso. Yo no puedo hacer una prueba de una prueba. Sirve como acto relevante de hechos y contenidos que el juez medituará en su momento, en el momento de la sentencia. Pero cuando el instrumento es objeto de prueba, será cuando el documento en sí sea el objeto de la discusión en el proceso y se discuta su materialidad, o se discuta su redacción, o se discuta su firma. En tal caso, lo que se va a poner en duda es la autenticidad del documento. Por lo tanto, allí voy a poder someter este documento a la prueba. O sea, ahí el documento va a ser objeto de prueba, porque yo voy a discutir la autenticidad del documento, el cuerpo escrito del documento o la firma de las partes. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que hay que distinguir estas dos cuestiones, y que esto es algo que yo pregunto en el trabajo práctico, es la distinción entre la materialidad y la declaración. Cuando yo hablo de declaración, la declaración tiene que ver con que la manifestación de la voluntad de la persona no haya sido viciada. Yo analizo la declaración, si la declaración tiene vicios o no, si ya sea porque el sujeto sea un incapaz, porque el sujeto ha recibido coacción, o sea, alguna fuerza física o moral, o porque ha sido inducido en un error para que realice un acto de disposición o de un acto de administración sobre un determinado bien.
Y si hay algún vicio que pueda afectar la voluntad del sujeto, la cual ya hemos visto nosotros en la relación jurídica, la voluntad tiene que ser libre, no tiene que estar coaccionada. En tal caso, si la libertad está coaccionada de alguna manera, presionada de alguna manera, el documento va a ser nulo, porque no ha habido una expresión libre de la voluntad. La voluntad del sujeto con la expresa voluntad tiene que tener discernimiento, debe tener intención y debe tener voluntad de hacer eso. Cuando de alguna manera esa manifestación está de la mano de una incapacidad, ya sea una incapacidad neurológica o física, o ha sufrido presiones psicológicas o físicas, o ha sido inducido a error, el documento es nulo. ¿Mm? Y no puede servir como consentimiento de ninguna manifestación. ¿Mm? Si bien hay una parte de la postura sostiene que a pesar de que el documento puede ser nulo, esa nulidad no va a afectar al documento como objeto de prueba, o sea, como un medio para probar, o como un mecanismo para ser sometido a la prueba de algo. Pero básicamente la mayor parte de la doctrina considera que si el documento tiene algún vicio que afecte a la manifestación del sujeto en su discernimiento, en su intención, en su voluntad, el documento es nulo y su consentimiento no tiene valor desde lo que es su declaración en el documento. Por otro lado, le dije yo, habría que diferenciar al documento también con respecto a la materialidad del documento. El documento materialmente hablando. El documento materialmente hablando se refiere a el soporte papel, al soporte papel sobre el que yo he redactado, he expresado mi voluntad. Ese soporte papel puede ser susceptible de estar adulterado, de estar falsificado, y para ello se requiere un estudio integral del papel. Se entiende que cuando un documento está adulterado es cuando hay una modificación fraudulenta, o sea, intencional del documento original, ya sea borrándolo físicamente, raspándolo, lavándolo, enmendando, tachando o testando. Cualquiera de estas formas es una modificación del documento y esa modificación se considera que es fraudulenta cuando hay una intención efectiva de que esa modificación tenga una trascendencia en la relación jurídica. Modificar algo de la relación jurídica. Yo he hecho una compraventa a través de un boleto de compraventa o a través de una escritura pública y yo a la escritura le modifico el año o le modifico la fecha o le modifico a las personas o modifico los DNI, y esa modificación, esa adulteración del documento se da fraudulentamente, o sea, con la intención de provocar un perjuicio a otra persona. Ya sea, y esa modificación la puedo hacer raspándola, puedo hacer lavándolo al documento, puedo hacer enmendando, tachándolo algunas partes del documento. En tanto que se habla de falsedad cuando al documento no hay un reconocimiento por parte de la persona que lo escribió. O sea, cuando el documento es presentado en un juicio o frente a un escribano o frente a otro oficial público y esa persona que dice haberlo expedido dice yo no lo expedí. Eso es falso. Esa no es mi firma, esa no es mi letra. Yo no he llenado ese cheque, yo no he firmado esa carta, esa letra de cambio o ese 08. Entonces allí puede darse que el soporte original, o sea, el papel original, no haya sido llenado, no haya sido firmado por esta persona. O puede darse que el soporte original sea totalmente apócrifo, o sea totalmente modificado, haya sido totalmente modificado o alterado.
O puede ser una copia servil, o sea, una fotocopia de un documento original. Puede ser una imitación, algo que es parecido. Puede estar armado, o sea, pegado un documento con otro y haber armado un tercer documento. Puede haber sido una grabación que ha sido cortada y modificada en las expresiones de las partes. O puede ser algo muy burdo que a simple vista surge que ha habido una falsedad del documento. Frente a esta situación, o sea, frente a la modificación falsa del documento, la falsedad, o a la adulteración de lo que, digamos, del documento original, se entiende que se pueden pedir tres clases de prueba. Mejor dicho, perdón, se puede hacer una prueba, que es la prueba escopométrica, que retiene tres requisitos o tres elementos a analizar. Debe tener un documento dubitado, o sea, el documento que está puesto en duda sobre lo que dice la parte, o sea, en lo que es la adulteración o modificación del documento original, o a la falsedad, o sea, al no reconocimiento de el llenado del documento o de la firma del documento. Pero para poder analizar en las pruebas escopométricas necesito también tener un documento indubitado, o sea, un elemento que me permita tener la certeza de que el sujeto firma, escribe de una determinada manera y eso no está en duda para ninguna de las partes. Ese será mi documento base o mi documento sobre el que yo cotejaré el otro documento para intentar demostrar si es que ha habido una falsedad, o ha habido una adulteración, o ha habido una modificación. Y por último, el enfrentamiento de estos dos documentos, el indubitado y el dubitado, me va a permitir poder lograr una demostración gráfica y comparativa y, como les decía recién, demostrar si es que ha habido una falsedad, si ha habido una modificación en alguna parte del documento, o si ha habido una adulteración sobre todo o sobre una parte del documento como soporte o del documento o de lo escrito básicamente en el documento. Pero acá en esta cuestión analizamos lo que es la materialidad. Yo vuelvo para atrás un poquito para que tengamos en claro. Cuando yo hablo del documento como objeto de prueba, yo al documento lo puedo someter a un análisis probatorio porque el objeto del juicio es el documento. Por ejemplo, un cheque, un pagaré, o una escritura, o un boleto, un 08. Y allí tengo que diferenciar qué es lo que yo quiero demostrar o qué es lo que quiero probar en este proceso, ya sea un cambio en la materialidad o un cambio en la declaración. Si es un cambio o una cuestión que tiene que ver con la manifestación o la declaración del sujeto, tendré que demostrar que el documento ha sido redactado bajo error, bajo coacción, o que el sujeto tenía incapacidad y no podía redactar. Y si es sobre algo material, tendré que demostrar que ha habido una adulteración del documento en cuanto al soporte, el análisis del soporte papel, cuando hablo de un raspado, un mendado, tachado, lavado o testado el documento, que eso se conoce como adulteración material del documento, o tendré que analizar si hay una falsedad en cuanto al cuerpo del documento, o sea, al llenado del documento, a lo escrito en el documento o a la firma del documento. ¿Me comprenden? Esa es un poco la idea de estas diferencias entre las dos clases de documentos como, vuelvo a repetir, como medio de prueba. Yo al documento lo presento como un medio de prueba, no lo puedo someter a una prueba, y por otro lado, cuando yo el documento lo presento como el objeto de la prueba, o sea, cuando el documento es el objeto del juicio, también será objeto de prueba, o sea, puede ser sometido a prueba. Frente a estas cuestiones, llegamos a una de las distintas pruebas a las que se puede someter el documento. Ya hemos visto el análisis de la adulteración, o sea, el análisis del soporte papel.
o el análisis de lo que es el cuerpo de la escritura, la materialidad del documento. Pero dentro de la prueba documentológica, del análisis, está una prueba particularmente conocida y muy popular, que es la denominada prueba caligráfica o pericia caligráfica. La prueba o la pericia caligráfica lo que intenta es demostrar o busca demostrar si lo que se ha escrito en el documento, que es una manifestación del pensamiento humano, que ya se ha descartado, que es libro, que es político, que es que no ha sido sometida por presión o por error, si esa manifestación se ha realizado de manera espontánea, personal e inmediata, o sea, si el sujeto que se le considera que ha redactado ese documento lo hizo de manera libre, de manera espontánea, de manera personal y de manera inmediata. Para lograr esto, el perito tiene que hacer un análisis, se llama pericia caligráfica, pero no es solo analizar la caligrafía y la comparación lisa y llana de la letra, sino dentro del análisis de la letra intentará volcar lo que se conoce como un conocimiento extra científico del perito, que es buscar si esa escritura ha sido realizada de manera volitiva, o sea, con voluntad, no con presiones, que eso lo muestra la letra, cómo han sido los reflejos en el momento en que he ido redactando. Y esto lo va a obtener a toda esta información de un análisis tanto psicológico del sujeto al que está siendo sometido a análisis o a prueba, como en cuanto a la redacción fisiológica o anatómica de la letra, en cuanto a la forma en que el sujeto lleva adelante la redacción. Para que ustedes lo entiendan, muchos peritos sostienen que cuando una persona realiza un acto bajo presión o bajo tensión, muchas veces corta la letra, escribe con mayor fuerza la letra, con mayor desgaste del papel o mayor desgaste de tinta, lo cual muestra que la escritura no es espontánea, no es personal, no es inmediata. Por supuesto que para poder realizar la prueba esta caligráfica es necesario la existencia de un documento indubitado, como nosotros lo mencionamos acá. Se requiere siempre el documento indubitado, o sea, aquel documento que no presenta dudas, a donde se demuestra que el trazo de la persona que lo hizo se encontraba libre, que no tenía resistencias psicológicas ni resistencias coactivas para escribir de una determinada manera. Y para ello se debe recurrir, por un lado, a un instrumento que goce de fe pública. Lo ideal es buscar un documento que goza de la fe pública y que sea contemporáneo al supuesto documento que se pone en tela de juicio, que se cuestiona. ¿Ya? Ya sea algo que el sujeto escribe, por ejemplo, en un banco, porque el oficial de negocios de los bancos son funcionarios públicos, o la firma que el sujeto hace en un acta policial, también sirve esto. Cualquier instrumento, una certificación de firma entre un escribano, también puede servir, porque realmente lo que se cuestiona muchas veces son las firmas, los trazos. Y el perito, ¿qué es lo que le pedimos los abogados, los jueces, al perito? Es que el perito no se limite a hacer un análisis de la letra, la inclinación, el tamaño, la forma, o sea, lo que serían las características extrínsecas de la letra. Si bien es una de las características a tener en cuenta el análisis extrínseco, o sea, determinar el ritmo de escritura, el grosor del trazo, la inclinación, la presión del elemento escritor, los rasgos de continuidad, la diagramación de la letra, todo esto
es lo que se manifiesta en la hoja, pero no es suficiente para decir si lo escrito se corresponde o no a la mano caligráfica del sujeto, sino que eso, como yo les dije, va acompañado de otras características que el perito tiene que ver y analizar, que son las características intrínsecas de la escritura. Es lo que acá mencionamos nosotros. La escritura debe resultar de la volición y los reflejos, o sea, de un acto. La escritura es un acto psicológico, fisiológico y anatómico, o sea, viene desde la cabeza, se transforma en la manera en que el sujeto escribe y anatómico de la manera en que el sujeto agarra el elemento escritor. Y obviamente ese análisis extrínseco de las cosas, ese análisis extrínseco de los elementos a tomar en cuenta, debe ir acompañado del perito por un análisis intrínseco, o sea, establecer si se analiza el ritmo, el grosor, el trazo, la velocidad, la presión, la inclinación, la continuidad. Esto tiene que ver con la posibilidad de que el sujeto esté precondicionado a escribir de una determinada manera. O si el sujeto lo escribió de manera espontánea, su trazo es morfológicamente libre. O si el sujeto tiene características particulares en la forma de puntuación que de alguna manera no se manifiestan en el elemento dubitado puesto en cuestionamiento, la dimensión, la ortografía, errores que el sujeto pueda tener. Para eso es necesario que el perito haga un análisis o requiera para ese análisis, para poder hacer ese análisis, no solo el cuerpo de escritura por un lado, sino también debe requerir elementos indubitados contemporáneos. Y eso le va a permitir cuajar con todos estos elementos probatorios una respuesta certera sobre si lo escrito corresponde o no a la mano escritora de la persona que está cuestionada, pero si, aún perteneciendo, él lo hizo con espontaneidad, con personalidad, con integridad, y no ha sufrido ninguno de lo que nosotros acá hemos mencionado como elementos a tener en cuenta en la declaración. No es incapaz, o no ha sido sometido a presiones, fuerzas, como es la coacción, o no ha sido inducido a un error para que haga tal o cual expresión de su voluntad, o firme simplemente la expresión de una voluntad que ya estaba escrita. Y por último, tenemos la pericia mecanográfica. La pericia mecanográfica, quiero aclararle, es una pericia que técnicamente ya ha quedado en desuso como tal. Es la pericia que se realizaba sobre las máquinas de escribir. Hoy ustedes creo que ni saben ni conocen lo que es una máquina de escribir, pero antes existían máquinas de escribir convencionales, máquinas de escribir eléctricas, y lo que se intentaba establecer en la pericia mecanográfica eran las características de esa máquina de escribir para saber si el sujeto ha utilizado esa máquina de escribir para redactar un determinado documento, en la que se podía establecer la marca, la procedencia, el tipo de impresión de esa máquina, o analizar irregularidades que tenían usualmente las máquinas de escribir, o sea, características que el sujeto le daba en su impronta personal al momento de escribir, la falta de orden psicológico en la presión de las teclas. Esa era originalmente la pericia mecanográfica. Hoy esa pericia sigue llamándose mecanográfica, pero ha habido un cambio sustancial en la actualidad, producto del uso de la máquina, la computadora, como elemento escritor hoy por hoy. Por lo tanto, en realidad lo que se analiza cuando se hace una pericia mecanográfica, más bien se analiza a la computadora, se analiza las características de la máquina, se analizan los soportes de sus discos rígidos, y también se analiza junto con la computadora a la impresora, que es el elemento en el cual la manifestación de la voluntad se materializa de alguna manera, y por lo tanto el análisis de la impresora permite de alguna manera echar luz sobre el mecanismo de funcionamiento de la impresora, que puede tener alguna falla que le da características de impronta
personales o particulares, perdón, no personales, sino particulares a la impresora, o la impresora puede no estar alineada y tener cierta inclinación en las letras, puede haber errores en la impresión o características que permitan identificarla de alguna manera a la impresora en relación con lo que el sujeto escribe. Es mucho más complejo, mucho más difícil lograr esto hoy en la actualidad, pero sí se puede lograr hacer eso, sí se puede analizar la tinta, las condiciones de la tinta, las características, eh, se puede investigar la procedencia misma de la tinta para intentar establecer contemporaneidad entre el elemento que es objeto de estudio y la fecha o época en la que se estableció, se envasó, se estableció el lote de tinta que fueron utilizados para ser vendidos para esas determinadas impresoras. Por último, no quiero dejar de expresar que yo acá les menciono algunos puntos que pueden ser importantes en la realización de una pericia documentológica o particularmente caligráfica, pero sin que esto sea los únicos puntos, sino son aquellos que normalmente se marcan como los más importantes, los más trascendentes, aquellos puntos que generalmente las partes quieren que el perito mencione y exprese, pero vuelvo a repetir, no quiere decir que sean los únicos. O sea, lo ideal en una pericia, por lo menos mínimamente, es tender a establecer la autenticidad o la falsedad del documento. Esto es al documento como materia, al documento material, al papel como tal y a la declaración de la voluntad que allí se encuentra. Por otro lado, es determinar también la calidad y componente del documento, o sea, la calidad del papel, el gramaje, también determinar con qué ha sido escrito ese documento, si ha sido escrito con un lápiz, con un bolígrafo, si ha sido escrito con una máquina, con una computadora, con una máquina de escribir, con qué ha sido escrito. También es muy importante cuando se analiza el documento intentar establecer o estimar aproximadamente la fecha o el origen en la que se hizo esa manifestación de la voluntad. Eh, Esto se toma en cuenta los puntos que acabamos de decir presentemente, pero básicamente se analizará el papel, la antigüedad del papel para intentar establecer más o menos la fecha en la que se expresó esa voluntad. En cuanto a a la relación directa entre lo que está escrito y la mano del escritor, también es un requisito que muchas veces se le requiere y se le pide al perito, es que pueda determinar e identificar si el puño escritor se corresponde o no con lo escrito. También al perito se le pide que establezca o determine las condiciones en las que fue redactado, en las que fue escrito el documento. O sea, esto tiene que ver con, vuelvo para atrás un poquito, con la espontaneidad, con la personalidad, con la inmediatez. O sea, tiene que ver con la abolición y los actos reflejos. Tiene que intentar el perito demostrar, cuando habla acá de las condiciones en las que fue escrito, es decir si ese documento hubo alguna manifestación propia propia de la coacción o del error que pueden inducir a que lo que está escrito no sea o no se corresponda con lo que el sujeto pretendió o quiso escribir. Determinar el instrumento escritor, con qué escribió el sujeto. O sea, si escribió con un lápiz, si escribió con un bolígrafo, si escribió con una máquina de escribir, algo que ya es, como vuelvo a repetir, tan desuso eso, si eso se imprimió en una impresora, las distintas clases de impresoras láser, impresoras chorretinta, impresoras a cartucho, o si es una fotocopia de otro instrumento que se redactó anteriormente. Con esto, de alguna manera, concluyo esta primera parte del módulo 6, en el cual quiero dejarles sentado y claro que la idea no es decirle a ustedes en qué consiste la prueba documentológica, sino en mostrarles el soporte jurídico de la prueba documentológica, o sea, cuáles son las distintas clases de documentos legalmente aceptados, cuándo un documento puede ser objeto de prueba y cuándo el documento puede ser
medios de prueba, cómo debemos llevar adelante el análisis del documento, o sea, qué es lo que nosotros los abogados o los jueces vamos a pedirle al perito que exponga o deje en claro cuando analice la materialidad del documento, cuando analice la declaración del sujeto, cuáles son las características que el perito debe buscar para apoyar su prueba pericial y de esa manera que esta prueba no sea discutida, no sea puesta en tela de juicio, intentando establecer o relacionar las características extrínsecas del documento con las características intrínsecas del sujeto que ha realizado esto. Y por último, buscado mostrarle a usted algunos puntos que, no le vuelvo a repetir, no son los únicos puntos de pericia, pero sí son tal vez los puntos más importantes que tiene la prueba pericial y que se le pide al perito que de alguna manera se manifieste o explique cuando en una audiencia desarrolla su trabajo pericial. En definitiva, espero que esto les haya servido como una pequeña guía de lo que es el material teórico que ustedes tienen, y cualquier duda que ustedes necesiten aclarar o les surja luego de leer el material, luego de trabajar con los cuadros y luego de escuchar esta clase, por favor pregunten, no hay ningún problema, a través del sistema propio que tiene la plataforma, que es el mensajero, en la cual yo les voy a intentar aclarar todas las dudas que ustedes tengan al respecto o que se les pueda preguntar al respecto. Muchísimas gracias y los espero en la próxima clase en la que vamos a ver algo de la prueba accidentológica.